Muy buenas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Tiburones de FinTwit. Tenemos con nosotros hoy a Héctor, que pues es un pequeño inversor como nosotros, como todos los que yo creo que la mayoría que nos escucha, y me gusta traer a personas así a este canal para ver que no estamos solos y que hay mucha gente que ha despertado para ver lo que es la inversión y ver cómo lo hacen, ¿no? Es importante ver cómo lo hacen porque nos da una muestra también de cómo funciona cada uno, de cómo maneja sus finanzas personales. Así que bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola Ismael, estoy muy bien. Antes que nada, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí en tu canal. Muchas gracias por venir y yo te llevo un tiempo siguiendo y me gusta lo que publicas y por eso te invité aquí, ¿no? Y creo que tienes mucho que aportar. Héctor, vamos a empezar y vamos al grano. ¿Por qué invertir? ¿Por qué crees que es importante invertir? Bueno Ismael, en este punto yo siempre hablo sobre dos o tres detalles claves, ¿no? El primero sería como protección. Ya tan la manida frase, por desgracia, los últimos años de la inflación. Sabemos que el dinero en el banco se deprecia, pierde valor, y si no invertimos, por desgracia, ante la deriva que están llevando los gobiernos y demás, aunque supongo que después hablaremos de ello, de deuda, impuestos, etcétera, lo que pasa es que el dinero se devalúa, la vida cada vez es más cara, y si no invertimos en activos que se aprecien gracias a esa inflación, pues creo que nos va a ir mal, a no ser que tengas un sueldo muy elevado, ¿no? Entonces, la inflación se puede ver desde dos puntos. El que conoce la gente, que es que suben los precios, pero el más importante es el punto de vista de que el dinero se devalúa, ¿no? Y Uh-huh. este es uno de los motivos por los que los activos, tanto las acciones, el oro, el Bitcoin, incluso los activos inmobiliarios, continuamente a largo plazo, hablando de años y décadas, pues se aprecian. No solo es porque estos activos aumenten de valor por sí mismos, sino porque el dinero pierde valor. Entonces es un doble juego de que el dinero pierde valor, el activo no necesita ni siquiera aumentar de valor real para valer más, porque necesitas más dinero para comprar esos activos, ¿no? Entonces, el primero sería la protección, el segundo, libertad, para no depender solamente de un sueldo, de tu trabajo, de tus jefes. Ya sabemos, por ejemplo, la estrategia de los dividendos. Yo soy un defensor de los dividendos, aunque no invierto solo en ellos, ahora hablaremos de ello, pero Uh-huh. puedes generar una renta pasiva que te dé bastante libertad, que no dependa todo de tu trabajo. Quién sabe si en el futuro también la tan nombrada frase en internet de libertad financiera, quién sabe si tienes mucha constancia, muchos años. Sin duda, las personas que empiezan jóvenes, 20, 25, incluso 30 años, pueden conseguirlo sin duda, Ismael. Y como último punto, para no extenderme, te hace, yo creo que más culto, incluso más inteligente. ¿Por qué? Porque al tú invertir, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta incluso en política de las medidas de los partidos, si son buenas o no son buenas para ti, si son buenas o malas para tu país, etcétera. Coges un conocimiento más global de todo. Y bueno, esos serían los tres puntos básicamente que creo que todo el mundo debería invertir, Ismael. Pues estoy muy de acuerdo en los tres puntos y me gusta siempre introducir, o en la mayoría de casos de las entrevistas, con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que es importante invertir? Yo creo que es como ir a misa los domingos, ¿no? Nosotros, yo saco este podcast una vez a la semana y una vez a la semana recordamos por qué es importante invertir desde el punto de vista del entrevistado, ¿no? Y yo creo que lo has clavado, ¿no? Porque es una forma de protegerte. Luego, aparte, también creo que has nombrado los activos por excelencia, activos muchas veces reales, ¿no? Como el oro, el inmueble, que se van apreciando con el tiempo, y creo que has dado en la clave, ¿no? Sino que la trampa está en la moneda fiat, en el euro, el dólar, el yen, me da igual, en cualquier tipo de moneda fiat,
que se va creando más moneda, depreciando el valor de la moneda y haciendo que con la misma cantidad de moneda puedas comprar menos productos y servicios, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Eso es, yo creo que el gran clic en la cabeza viene cuando te das cuenta de que la moneda fiat se deprecia, ¿no? Y realmente el valor y el patrimonio está en el otro, en el otro lado, ¿no? En todos los productos que has nombrado. Entonces, bueno, pues creo que estoy totalmente de acuerdo y que lo has clavado. ¿Y cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo con el tema de, bueno, con esto que haces para invertir? Bueno, Ismael, mi objetivo, enlazándolo con el punto uno, y antes de contestarte, hablando de esta reflexión que has hecho, la mayoría de personas, por ejemplo, que me siguen y me preguntan a través de Instagram, de X, etcétera, me suelen preguntar, oye, ¿crees que dentro de unos años tal activo valdrá más? ¿O crees que la bolsa subirá? Yo siempre le digo lo mismo. ¿No has visto que durante décadas la bolsa tiene 100, incluso 200 años, si nos remontamos más atrás en el comercio y demás? Se ha apreciado la bolsa. Has visto que los inmuebles siempre se aprecian. Has visto que el oro siempre se aprecia. Esto viene relacionado con lo que tú estás hablando de la moneda fiat, que ya no es solo que ellos se aprecien por sí mismos, sino que a la moneda depreciarse, pues necesitas más dinero para comprar estos activos. Así que es casi inevitable, si seguimos por la senda en la que vamos de deuda, de inflación, etcétera, que los activos valgan más, ya no solo por sí mismos, que también porque las empresas pueden repercutir la inflación en los beneficios, en servicios, productos, etcétera, sino porque cada vez vas a necesitar más dinero para comprar todo, ya sea un pan, un cartón de leche, una casa o una acción, Ismael. Eso se lo digo mucho a ellos. Y nada, respondiéndote a la pregunta, mi objetivo es lo mismo que en la primera respuesta, proteger mi patrimonio. Sabemos, por ejemplo, que en el pasado algunos gobiernos han incluso expropiado dinero que tienen los usuarios en los bancos, ¿vale? Estoy pensando en Grecia en su momento, incluso en Venezuela. También Venezuela está expropiando los bitcoins y demás. No sé si surgirá el tema después. Bueno, es como un tema de protección, de no tener solo dinero en el banco. Puedes tener acciones en el extranjero. Por ejemplo, la mayor parte de mis empresas son norteamericanas. Lo tengo en un broker norteamericano. Después habría que ver la presión que podría hacer un gobierno para expropiarte eso, ¿no? Pero bueno, es una protección, una diversificación en monedas también. Tú cobras en euros, vives en euros, pagas en euros, cobras en euros. Entonces puedes tener, como hago yo, una cartera en su mayoría en dólares. También tengo algo de libras, incluso en dólares canadienses. Entonces también es una protección en ese sentido. Y para resumir, lo que busco es una protección, mejorar mi nivel adquisitivo. No nos vamos a engañar, porque todos estamos aquí también para ganar dinero, tener más libertad, no depender de mi trabajo, no depender solo del euro, tener mi patrimonio en dólares, etcétera, y tener más tranquilidad. Hombre, si se diera el caso en el futuro de vivir de mis inversiones, sería ya un entorno ideal. No es algo que me preocupe, pero bueno, con el tiempo, con el interés compuesto y con paciencia, quién sabe, no descarto eso. Y para contestarte también, ¿por qué estoy en redes sociales? Ahora te he contestado por qué invierto. Estoy en redes sociales porque no conocía a nadie que invirtiera, Ismael, antes de meterme en redes sociales, nadie de mi familia, nadie de mis amigos. Ahora sí mi pareja invierte, aunque más bien se lo llevo yo. Entonces me metí en redes sociales para conocer otros inversores, otros puntos de vista, charlar sobre esto, porque la verdad que para mí es un hobby. Aparte de que estoy principalmente para ganar dinero, me gusta mucho lo que es analizar empresas, el reto intelectual que supone este juego, digamos. A veces yo igualo invertir con el póker, ¿vale? Porque es un tipo de negocio de probabilidades, de mucha psicología, de ver las cartas que tienes en tus manos, las posibilidades que tienes de ganar para saber cuánto metes o cuánto no metes o retirarte. Entonces también, aparte del objetivo económico, financiero y de libertad que te nombro, también la verdad te reconozco que me gusta mucho, es casi que un hobby, es mi pasión y me encanta hablar de inversiones como estoy haciendo contigo ahora, Ismael.
Pues la verdad es que en nuestro entorno yo creo que sigue faltando esa cultura de la inversión, ¿no? Y muchas veces te metes en internet, o sea, y te crees que ya hay demasiados podcasts o te crees que hay demasiados canales o que ya demasiada gente invierte y realmente no es así, ¿no? Nos juntamos todos en pequeñas comunidades, si te das cuenta y miras los canales que más seguidores tienen, ¿no? Puede ser pues Inversión Racional Podcast o puede ser Héctor Chamizo, todos estos, ¿no? En la comunidad de habla hispana, que es donde ellos se dirigen, no superan los 100.000 o los ciento y pico mil seguidores, o sea, tampoco es tanto, y estamos en un país como es España, que son 43-45 millones de habitantes, pero es que el habla hispana es mucho más, ¿no? Es más de un cuarto del mundo, ¿no? Entonces, qué poquito interés hay por esto, ¿no? Qué poquita cultura financiera existe, ¿no? Te hablo de habla hispana, luego si hablamos de Inglaterra y América, que es inglesa, ya es otra cosa, pero estamos en la cultura hispana, que es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Y es difícil, y te entiendo perfectamente cuando me dices que no sabes con quién hablar de esto. Yo hago alguna vez alguna quedada aquí en la zona de Albacete y la verdad es que va muy poquita gente, ¿no? Y hay gente que escucha claro, a lo mejor porque no escucha el podcast o porque no escucha el canal de YouTube, pero sí que nos encontramos con poquita gente, ¿no? Y aparte luego, pues hay que saber estar formado y saber un poquito lo que se hace. Yo comparándolo, no, bueno, con el póker tiene la parte psicológica, pero yo creo que aparte tienes que tener un conocimiento de contabilidad, saber leer análisis de empresas, hay que estudiar, ¿no? En esto hay que estudiar. A mí sí me gusta y para quien no le gusta, pues están los fondos de inversión pasiva o gestores o gente que puede delegar esa inversión y puede hacerlo muy bien. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que es un mundo que está poco extendido y creo que a la larga trae muchos beneficios, ¿eh? Trae muchos beneficios. Así que, ¿cómo ves o intentas cubrirte para el futuro ante algún evento con la inversión o cómo ves el futuro que nos espera? Bueno, relacionado también con las respuestas de antes, ¿no? Nunca sabes el futuro, lo que va a pasar. Hemos visto otros países que ha pasado lo que nadie esperaba, ¿no? Entonces, también invierto por ese motivo, porque no quiero tener todo mi dinero en un mismo sitio, todo mi patrimonio, mejor dicho, en un mismo sitio, en este caso en España. Prefiero tener algunos activos como las acciones en otros países, en brokers extranjeros. ¿Qué broker usas? Mira, yo ahora mismo uso Interactive Broker porque todo el mundo siempre decía que era el mejor y demás. También estoy en XTB, en Ujú. XTB. Lo abrí en su momento porque tenía, o tiene, todavía lo tiene, atención al cliente en español, en España, Ujú. en España. Incluso tenían cuentas en España, creo que era el Santander y la Caixa o el Sabadell. Entonces era muy cómodo también para el tema de Hacienda. Lo que pasa que este año no, el 2023, a final de año, cambiaron a cuentas alemanas. Entonces eso ya cambió, pero bueno, está bien enlazado también. Y entonces ahora mismo estoy en Interactive y XTB. En el pasado estuve en eToro, probé una época de giro, empecé con el banco, pero bueno, ahora son esos dos los que uso. Y para terminar la respuesta, nada, me protejo de lo que pueda pasar, me protejo de las acciones de los políticos, Ismael, que nunca Ujú. sabes por dónde van a salir. Prefiero no tener todo mi patrimonio ni en moneda fiat, como tú bien has dicho, por los motivos que tú bien has explicado, ni en inmuebles. Por desgracia en España ahora mismo no veo muy claro el tema de tener inmuebles por la inseguridad jurídica y demás. Entonces también es una forma de protegerme. También es cierto que siempre tengo algo de liquidez. Me gusta tener en torno al 15% del dinero que tengo invertido en acciones, tenerlo en líquido, ya sea por un imprevisto o para aprovechar oportunidades de inversión. Es cierto que yo, a diferencia de otros inversores, no separo el colchón del dinero para invertir. Yo siempre intento tener un 15% de lo que tengo invertido en liquidez y ya ahí voy racionalizando si surge una oportunidad de inversión o si me surge un imprevisto en el día a día, etcétera. Y bueno, también lo hago, como tú dices, para protegerme de todos estos eventos.
Muy bien. La verdad es que aparte de esos eventos, también yo lo hago para una futura pensión, ¿no? Una pensión que yo creo que va a ser incierta, que va a existir esa pensión, pero va a tener poco poder adquisitivo y voy a tener que complementarlo con parte del patrimonio, ¿no? Y creo que trabajaré más años que mis padres o que mis abuelos incluso, evidentemente. Sí, cierto es que a lo mejor ellos empezaron a trabajar antes, aunque bueno, en mi caso yo empecé con 16 años a trabajar y mientras trabajaba estudiaba la carrera, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar mucho, ¿no? Pero la mayoría de las personas, ¿no? De nuestras edades pues han empezado a trabajar ya a lo mejor a los 28, 30 años y no lleva todo ese tiempo trabajado, ¿no? Entonces me protejo de esas cosas, me protejo también de la deuda, me protejo de las decisiones políticas, todo. Bueno, yo creo que es un todo, ¿no? Una posible guerra eventual, no lo sé. Estamos en un mundo que parece que está en calma, pero está muy revuelto, ¿no? Y bueno, pues hay que tomar precauciones, está claro. Y te iba a preguntar, ¿cómo ves la situación de la economía doméstica actual? O sea, te estoy preguntando por tu entorno. ¿Cómo ves a esas personas que viven a tu alrededor? ¿Cómo manejan sus finanzas personales? ¿Qué percepción tienes de ello? Pues la verdad que en general, gracias a Dios, mi familia, no te puedo decir que haya nadie que esté muy mal, seguro que hay gente que está peor, que no tiene trabajo, que tiene peores trabajos, menos remunerados y demás, pero es cierto que veo el entorno privado muy mal, Ismael. La mayoría o algunos de mi entorno, familiares, con mi pareja y algún amigo, algún familiar, trabajan en la empresa privada y la verdad que cada vez es todo más exigente, más difícil, más duro. Es verdad que también tengo familiares que trabajan en el sector público. Creo que, por suerte o por desgracia, en España hay una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. Creo que no se fomenta demasiado el sector privado, que es lo que mantiene las finanzas, lo que crea riqueza, porque al final todo se sostiene con el dinero que se crea en el sector privado. Hay que ayudar a las pymes, a los autónomos. Creo que en España se ayuda muy poco a los autónomos. Yo tengo un familiar que es autónomo y las pasa muy, muy, muy mal para ganar un sueldo, un simple sueldo, y después, cuando le toca recoger esos beneficios, tiene que pagar Hacienda, presentar los trimestrales, no sé qué. Los anuales. Sí, la verdad que sí. Y bueno, en base a mi entorno, aunque es verdad que mi entorno está bien en general, ¿vale? No es que haya nadie mal, sí veo un deterioro de lo que es los trabajos, las oportunidades que hay. Tengo familiares que cuando dejan un trabajo les cuesta encontrar otro. Los trabajos que encuentran no son de calidad. Por ejemplo, alguno ha estudiado carreras universitarias y terminan trabajando en un supermercado porque no hay oportunidades. También es verdad que yo estoy hablando de Canarias, en mi caso, la isla de Gran Canaria, aunque por lo que me dicen las personas con las que hablo, mis seguidores y demás, el resto de España está de una manera similar. Y creo que la situación está un poquito mal, pero bueno, gracias a Dios mi entorno no está tan mal como otras cosas que me cuentan otras personas. Mal. Muy bien. Estoy de acuerdo. Creo que la situación alrededor nuestro es la de ir tirando, ¿vale? O sea, y también quiero hacer, no sé, llamar la atención sobre esto, ¿no? Tenemos esa idea del corto plazo, mientras que, bueno, no me falte para comer. Y volvemos a la analogía de la hormiga y la cigarra, ¿no? La hormiga que hace poquito a poco su despensa y la cigarra que, bueno, mientras no me falte para comer, ¿no? Pero hay mucha gente que vive a un mes de la indigencia, ¿vale? Lo digo así. ¿Por qué? Porque como te falte el sueldo un mes y yo tengo compañeras o tengo algunos conocidos, amigas, que se sacan la oposición y en el momento que se sacan la oposición se endeudan hasta las cejas. Coche, casa, muebles y el viajecito y ya iré pagando las letras con hipotecas hasta los 65 años, ¿no?
y gastar y aparentar y tal, ¿no? Entonces, y hay gente que no. Yo también, claro, conozco mucha gente de este entorno bueno, pues hace muy buen patrimonio y son trabajadores que han empezado con sueldos de 1.000 y pico euros y se han montado auténticos patrimonios, ¿no? Y han sabido jugar los catalizadores, ¿no? Como siempre digo, los catalizadores que son ver cómo está el entorno y aprovecharlo, ¿no? Como en el caso inmobiliario, ver que los precios de los pisos estaban bajos y los tipos de interés bajos, pues podían comprar y entrar. Entonces, yo creo que falta eso, ¿no? Que falta muchísima cultura financiera y por eso es por lo que existe este podcast como existen muchos otros. Este tiene el alcance que tiene y los otros tienen más alcance o hay otros que más y menos, pero aún así yo creo que siguen faltando podcasts y voces que hablen de todo esto, ¿no? Y bueno, pues te voy a ya preguntar por cuál es tu forma de invertir, en qué estás invertido y vamos a hablar un poquito de tu estilo de inversión. Sí, pues mira, yo invierto todo en acciones, todo mi patrimonio está en acciones, excepto la Uh-huh. parte de liquidez que te comentaba antes. No invierto en oro, aunque creo que a la larga irá bien porque siempre ha sido así. No invierto en Bitcoin, aunque apoyo mucho lo que es su filosofía, digamos, porque es una Uh-huh. filosofía de libertad, de que los ciudadanos tengan su propio control, su propia propiedad sin que los políticos puedan meter mano en ella. Apoyo toda esa psicología y filosofía. Aparte creo que va a ir muy bien porque ahora, como sabe, Donald Trump quiere crear una reserva de Bitcoin para Estados Unidos. De Uh-huh. hecho, también hoy subí una publicación a X en la que comentaba que Bukele tiene también una reserva de Bitcoin para El Salvador. Invirtió en su momento 200, creo que era 260 millones de dólares y ya se ha revalorizado hasta más de 600 millones de dólares. Han entrado los ETF, etcétera. Creo que va a ir muy bien. Pero bueno, para ir a lo que yo estoy invertido en acciones 100%. Es lo que entiendo, es lo que me gusta. Aparte, creo que muchos entran en Bitcoin por el tema, no por la filosofía que yo estoy comentando y como protección del sistema, que es lo que realmente busca Bitcoin, el objetivo que tiene, ¿no? La mayoría de personas entran en Bitcoin para buscar una revalorización en el futuro. Entonces yo creo que eso lo podemos tener en las acciones porque, por ejemplo, imagínate que Bitcoin se va a ir de los 100.000 dólares, que por cierto llegó durante la noche. Sí, sí. Hoy que estamos grabando a día 5 de diciembre, Sí, durante esta correcto, madrugada superó los 100.000 euros. Sí. correcto, y creo que subirá más. Pero bueno, imagínate que llega al $1.000.000 de valor, sería un por 10. Entonces, yo pienso, ¿por qué voy a entrar ahora en Bitcoin? No me da flujo de caja, no me da dividendos, no me da nada. A veces en acciones también, si tienes suerte, sobre todo las growth, las pequeñas y demás, es muy difícil, pero también existe la posibilidad de encontrar un por 3, un por 4, un por 5, un por 10. Entonces el tema ese de especulación con Bitcoin ya lo veo cubierto en las acciones. Si tuviera Bitcoin sería por el tema de protección contra el sistema. Estoy a favor de ello, creo que va a seguir subiendo y aumentando de valor, pero no tengo. Y volviendo al tema de las acciones, no me gusta encasillarme en un tipo de inversión. Creo que estamos en bolsa para ganar dinero. Creo que hay oportunidades en diferentes tipos de empresas que se podrían encasillar en diferentes tipos de inversión. Por ejemplo, yo soy un ferviente defensor de los dividendos. Ujú. ¿Por qué? Porque es la única forma de crear una renta pasiva en bolsa sin tener que vender las acciones, porque ha demostrado la historia. De hecho, hay algunos estudios, aunque algún seguidor me lo ha rebatido, pero bueno, he visto algunos estudios que en los últimos 20 años las acciones con dividendo creciente es la forma de invertir que más rentabilidad ha dado, ¿vale? Con diferencia. Si metemos a las empresas que han aumentado su dividendo durante 20 años, superior incluso a la growth, estamos hablando como grupos, ¿no? Si metes una Nvidia, una Palantir, que ahora está de moda, etcétera, pues obviamente su rentabilidad es superior. Pero en conjunto, el dividendo se ha mostrado como una de las formas de invertir más rentables. Pero a la misma vez tampoco entiendo que todo o que los inversores
metan todo su patrimonio solo en empresas en dividendos. ¿Por qué? Porque hay oportunidades en small cap, empresas growth que no dan dividendos. Por ejemplo, yo tengo varias acciones sin dividendos. Mi mayor acción de hecho es Tesla. Creo que tengo una tesis por ahí en X. Creo que es una oportunidad muy buena y de las que llaman, no quiero ser muy optimista porque después lo ven los seguidores y te copian. Por cierto, hago el disclaimer de que nada es recomendación, cada uno debe hacer sus análisis y demás. Yo solo doy mi opinión y me puedo equivocar. Tengo Tesla, el potencial que veo en Tesla, las opcionalidades que tiene con el robot humanoide, la conducción autónoma, el sector de energía, que se habla poco de ello también. No lo veo, o es difícil verlo en empresas más maduras de dividendo, ¿no? Entonces, yo, para responderte claramente, suelo tener mi cartera un 80% empresas de calidad que den dividendos, sobre todo creciente, aunque sea un dividendo más bajo, eso no me importa porque creo que a la larga es más rentable, porque unes el aumento del dividendo con mayores probabilidades de apreciación de la cotización, porque suelen ser negocios que siguen creciendo. No me gustan mucho las vacas lecheras, porque aunque te dan un dividendo muy alto, suelen ser negocios que están un poquito en declive o que están enfrentando muchas dificultades. Creo que a la larga... Sí, que son muy maduros. Sí, correcto, correcto. Por ejemplo, a todos nos viene a la mente ejemplos malos, ¿no? Como Enagás, etcétera. Yo tengo una vaca lechera, por ejemplo, que es BAT, British American Tobacco, pero la tengo porque creo que va a seguir creciendo a pesar de las dificultades. De hecho, sigue creciendo, sigue aumentando los ingresos, pero no la tengo porque sea vaca lechera. Tengo Enbridge también, podría ser una vaca lechera que te da ahora mismo, no sé, pero en torno al 6 y pico, 7%. Pero lo tengo porque creo que como segunda derivada del aumento de energía, materias primas y demás, pues las empresas de midstream, como Enbridge, que son los que tienen las tuberías, gasoductos y demás, se van a ver beneficiados. Entonces, tengo 80% calidad, dividendo a ser posible creciente. Utilizo el value investing porque yo creo que todos utilizamos el value investing. No entiendo el debate que hay con eso. Todos intentamos comprar por debajo del valor que creemos que va a tener la empresa a futuro. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Por ejemplo, sobre todo en la parte del 80% de empresas maduras de dividendos, intento comprar siempre por debajo de sus múltiplos medios. Depende de la empresa, a veces miro el PER, el EV/EBITDA, el precio partido ventas, capitalización flujo de caja. Utilizo el dividendo a ser posible que esté cerca de su rentabilidad máxima histórica o los últimos 10 años, siguiendo la estrategia de Geraldine Weiss. No sé si has leído, Ismael, el Sí, libro. ¿Has sí, leído? sí, 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 sí. Pues me apoyo un poquito en eso también. Por ejemplo, hace poco compré Hershey, que estaba en máximo de dividendos de los últimos 10 años, estaba por debajo de sus múltiplos históricos en PER, en EV/EBITDA, en todo prácticamente. Y ahí también creo que utilizo un value investing de comprar siempre empresas que por problemas temporales, en este caso como Hershey, problemas del consumo mundial, todas las empresas de consumo están cayendo. Starbucks, compré Starbucks cuando cayó a 80, 75, 70 dólares. Nike, también de consumo, cayó, estaba múltiplos por debajo de la media, cerca de los más bajos de los últimos 10 años, tenía el dividendo en máximo de los últimos 10 años. Aparte, a veces utilizo, Ismael, como curiosidad, un poquito de análisis técnico, sobre todo los soportes. Nike estaba siguiendo la línea de la tendencia de los mínimos, pues estaba en un soporte, creo que era, no te quiero engañar, pero mínimo era 20 años. ¿Vale? Entonces unido que está por debajo de los múltiplos, dividendo máximo histórico, está en una línea de soporte a largo plazo y que es una empresa de calidad, por supuesto, porque siempre tienes que mirar los fundamentales, pues me baso en todo eso a la hora de invertir. Y el otro 20% es puro growth, les llamo empresas explosivas, busco ahí mayor crecimiento, ahí es más difícil de valorar porque no puedes mirar los múltiplos medios, porque no tienen ese track record de empresa madura. Tienes que mirar más las estimaciones futuras. Aquí te podría meter a Tesla.
te podría meter a Palantir, que ya lo tengo en un más 200%, te puedo meter a HIMSS, que lo tengo casi en un 100%, tengo a Georgia Capital, también la tengo ahí, aunque por el tema geopolítico. Sí, está dando mucho que hablar, ¿eh? Sí, Sí. pero soy bastante optimista porque los resultados de las elecciones, a pesar de que llega mucho ruido por los medios occidentales, creo que es lo mejor que le pudo pasar a Georgia y a sus empresas, porque es el Ujú. mismo partido, pero ahora con mayoría absoluta van a poner un presidente de su gusto, porque ahí es diferente y el presidente no tiene que ser, no tiene por qué ser del partido que ha ganado las elecciones, es algo curioso. Y la Sí. presidenta era, digamos, de la oposición, era una francesa, ni siquiera era georgiana, y era más socialista y pro-europea. Ahora pueden hacer sus políticas más como ellos quieren hacerlo. A la larga el ruido se acabará, todo volverá a su cauce. Tienen 4 años por delante para llevar a cabo sus medidas. No se lleva mal con Rusia, que siendo un país frontera es algo muy importante. Y soy optimista, una vez más no es recomendación, pero bueno, esa es mi tesis. Y nada más, en resumen, 80% calidad, value investing, dividendos, sobre todo creciente, 20% más riesgo, pero buscando una rentabilidad a medio plazo más alta. Esa es mi forma de invertir y como te digo, todo en acciones. Muy bien. Bueno, claro, yo lo que digo es que nunca debemos criticar la forma de invertir de cada uno y como quiera hacerse la cartera o diversificarla, ¿no? Me parece muy interesante lo que has dicho de Georgia Capital. Sobre Georgia Capital hay bueno, yo creo que una de las personas que más, una de las tesis que mejor se explica, ¿no? O que mejor lo conoce es Edgar Fernández, quien siga los locos de Wall Street, creo que habla mucho de Georgia Capital y que os puede sonar ahí si queréis ver un poquito más sobre esta empresa, ¿no? Y en cuanto a Geraldine Wise, creo que fue profesor del dividendo en de sus vídeos que explica la estrategia de Geraldine, ¿no? Con todo este tema de cómo invertía ella y cómo hizo su patrimonio, ¿no? Y bueno, pues si a alguien le interesa, lo podéis ver ahí en un vídeo cortito, pero creo que era ese, ¿no? ¿O no era ese? No lo sé, Ismael. Me suena que puede ser que sí, porque yo miro muchos vídeos, sigo a Locos de Wall Street, a Edgar, Inversión Racional me gusta mucho, la verdad que es bastante entretenido. El profesor también veo sus vídeos de vez en cuando. Yo descubrí la estrategia hace tiempo porque leí su libro para el que le interese. Creo que tiene 2 libros. El primero es Los dividendos no mienten. Ese no Nunca lo, mienten, sí. O nunca no mienten, mienten. sí. Ese no lo Sí. leí. Leí el de Los dividendos aún no mienten, que lo Ujú. escribió otra persona, creo que trabajó con Geraldine Way, si no me equivoco, y ahí fue donde descubrí la estrategia. Y es un libro bastante interesante, otro enfoque, porque es una inversión en dividendos, pero no en cuanto a generar una renta a largo plazo, sino como sistema de valoración. De hecho, Geraldine Weiss tenía como una tabla, bueno, tú lo viste entonces con el profesor, Sí. y cuando la rentabilidad del dividendo fuera máxima histórica en empresas de calidad, ella las llamaba blue chips de Estados Unidos, es cuando ella compraba. Y cuando el dividendo estaba en su mínimo histórico o de los últimos años, ella vendía. Entonces siempre seguía ese sistema de comprar, vender con paciencia en una lista de empresas de blue chip que ella tenía en su universo y tuvo muy buena rentabilidad durante décadas con ese sistema. Para el que quiera leer el libro y profundizar un poquito más, yo me apoyo en eso también como sistema de valoración. Empresas de calidad, como yo considero a Hershey, a Nike, etcétera, pues si está a máximos históricos de dividendos, eso me da también una señal de que podría estar en un buen punto de entrada. Ujú. Sí, sí, es muy interesante esa forma de invertir. No sé si en cierto modo puede pasar de moda, ¿vale? No sé si en cierto modo puede no ser el momento, porque también hay mucho momentum de inversión en cada época, ¿no? No siempre se puede invertir igual, ¿no? Entonces, creo pero es muy interesante conocerla, ¿no? Porque
es un poquito contraintuitiva, ¿no? Es porque cuando supera una franja, entonces es cuando hay que invertir, no cuando está muy baja. ¿Por qué? Porque no lo ha confirmado, ¿no? No ha confirmado todavía esa entrada, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. Y luego, el tema de los dividendos, hay quien los critica, ¿no? Critica que seas inversor por dividendos, pero yo pienso que es para un inversor pequeño, como somos nosotros y como seguramente es mucha de la gente que nos está escuchando, no es mala forma de invertir. ¿Por qué? Porque te da una renta, porque te permite una revalorización de la empresa, ¿vale? Yo siempre digo que el peligro de dividendos es que destruya tu capital. O sea, que te guíes por una empresa que da muchos dividendos, pero luego te hace una bajada del 60 o 70% de la cotización, ¿no? Entonces, eso es muy, muy peligroso, ¿no? Porque destruye capital a una velocidad brutal. Pero cuando estás invirtiendo, tú compites contra ti mismo, no compites contra un Warren Buffett o un gran gestor de fondos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar es ser mejores contra nosotros mismos cada mes que pasa, tener una renta, hacer crecer esa renta pasiva, y si al mismo tiempo hacemos crecer nuestro capital con la revalorización de las cotizaciones de las empresas en las que invertimos, pues joder, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pega le vas a poner a eso? ¿Y a qué más instrumentos puede llegar? Porque hay gente que invierte y es que gana 1.500, 1.600 euros netos al mes, y no le puedes decir, oye, métete a comprar inmobiliario, tal como está la situación, y que tú lo has dicho muy bien, la inseguridad jurídica, o métete y cógete una hipoteca, o cómprate una onza de oro, ¿no? Una onza de oro está ya a 2.600 euros a día de hoy. Entonces, claro, no le puedes decir eso a esa gente. Y si está haciendo un esfuerzo para comprar empresas que reparten dividendos porque son conscientes de la que viene y de lo que hay ahora mismo, pues yo creo que es muy buena estrategia, ¿no? Y cada uno, pues donde se sienta cómodo también. Si tienes confianza en una empresa, si te sientes cómodo invirtiendo en dividendos, yo creo que nada que objetar. Cada uno que invierta como quiera, como esté cómodo y como mejor se le dé, ¿no? Y entonces, en tu caso, que bueno, has hablado de la cartera que tienes, pues hombre, me parece muy bien. Y bueno, pues joder, por eso traigo a gente como tú, ¿no? Para que nos enseñe realmente cómo lo hacéis. Y nada, enhorabuena. ¿Y cómo te has formado en esto y cómo recomiendas formarte para analizar empresas, para elegir, para tomar ideas de inversión? Bueno, pues si nos puedes contar un poquito. Bueno, sinceramente yo cuando era más joven y demás, tenía más interés por el mundo empresarial más que en la inversión. Yo tenía la idea que nos cuentan a todos de que la bolsa es un casino, que ahí no gana dinero nadie, Ujú. que los que tenemos un patrimonio normal perdemos el dinero y los ricos son los que ganan en bolsa y demás. Entonces nunca me metí de lleno con ese sesgo, ¿no? Ahora sé que tenía un sesgo, en ese momento no lo sabía. Y bueno, casualidades de la vida, yo hice un traslado de expediente de la Universidad de Las Palmas a la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, que es semipresencial. Ajá. Y casualmente cuando hacía el traslado de expediente me puse a trastear por la web, te estoy hablando del 2011, Ismael, y Ujú. encontré un título experto universitario profesional en trading financiero. Pues Ujú. me llamó la atención. Entonces estuve leyendo, informándome de qué iba, de qué no iba, demás. Al final realicé ese curso, Ismael, estuve 9 meses online, hice un curso también, un examen presencial también. No quiero confundirme porque hice un doble experto también con seguros privados, me saqué de la certificación de mediador de seguros del Grupo A, que en su momento era obligatorio para abrir una correduría y demás. No quiero liarme, pero bueno, fue en el 2011, hice este experto universitario en trading financiero. Ahora sé que me enseñaron muy mal porque iba enfocado en trading intradía, así que imagínate, te lo pintaban como que haciendo trading intradía podía vivir de ello, era una profesión, te ponía ejemplos de sueldos de 3.000 euros al mes haciendo trading, etcétera. Ahora ese título me ha servido para aplicar lo que aprendí en esos estudios, que era sobre todo análisis técnico. Por eso te dije antes que a veces uso algo de análisis técnico, sobre todo soporte, un poquito, algo básico nada más. Mucha macroeconomía, de ello te insistían que siguieras páginas como Bloomberg,
para que estuvieras al día en las noticias. El trading se basa en esto, en que habla el Banco Central Europeo y ya tú tienes que estar ahí porque se va en nada. Entonces ahora sí estoy aplicando ese conocimiento, pero sinceramente me enseñaron mal, me enseñaron cómo se hace trading, no me enseñaron la inversión a largo plazo, etcétera. Estuve con ellos un par de años como hobby a ratos, mientras trabajaba y demás, pero pasaron unos años y me picó la curiosidad otra vez, me llegó el nombre de Warren Buffett por ahí y entonces mi cabeza empezó a pensar, oye, este hombre no creo yo que haga trading, ¿no? Tiene que haber una manera de ganar dinero en bolsa que nadie nos ha explicado y no creo que sea un casino, porque si no, gente como esta no ganaría dinero. Pues empecé a investigar en Google, recomiendo a todo el mundo que busque en Google, en YouTube, páginas como la tuya o canales como el tuyo, mejor dicho, mucha formación financiera, el conocimiento es exponencial, mientras más estás en contacto con esto, más rápido aprendes. Y nada, empecé a leer libros, me he leído todos los libros que yo creo que si me dices un libro, Ismael, es raro que no me lo haya leído. Y si no me lo he leído, me lo voy a leer porque todo el que llega a mis manos, el que escucho, lo busco. Empecé a leer a Warren Buffett, empecé a leer a Peter Lynch, a Pat Dorsey, me gusta mucho el pequeño libro que genera riqueza o algo así. Riqueza, sí. Sí, sí, ese me gusta mucho, creo que va a tiro hecho, es muy directo, te habla mucho del flujo de caja, cómo mirar los modes, las ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Empecé a leer a Howard Marks también, que se enfoca mucho en los riesgos, es de los inversores que se enfocan más en el riesgo antes que en la rentabilidad. Él habla mucho de eso, es muy interesante leer. También tiene un libro, Invertir con sentido común o algo así, creo que es en español. Joel Greenblatt, que le da mucha importancia al ROIC, de hecho tiene una fórmula mágica que cuenta también en un libro, que no recuerdo cómo se llama. Tengo un vídeo en YouTube sobre eso, que hablo de la fórmula mágica, que él decía que si comprabas, en resumen era que si comprabas con un ROIC sostenible de más del 20% y un PER inverso, es decir, en vez de precio partido-beneficio, poner beneficio partido-precio, que te diera una rentabilidad, no sé si era 7-8% y que estuviera en cerca de máximos históricos, pues había demostrado en varias décadas que te daba una rentabilidad muy superior al S&P 500. Bueno, para Sí, responderte... el tema del ROI del 20%, perdona que te corte, Sí, sí, también lo decía Charlie Munger y de ahí salían las compounders. sí. Y lo que pasa es que, bueno, el matiz de darle la vuelta a la fórmula esta que nos has comentado, eso no lo decía Charlie Munger, ¿no? Pero sí, lo del el ROIC de superior al 20%, que no es tan fácil encontrarlo, ¿eh? O sea, que no es tan fácil y cuando lo encuentras en una empresa también puedes encontrar otras cosas que no te gustan mucho, como una deuda muy alta o que están empezando bueno, se están creciendo de forma inorgánica, ¿no? Haciendo muchas compras de otras empresas que les da un gran crecimiento, pero que se cargan de deuda y que, por poner un ejemplo, bueno, pues que arrastran otros handicaps, ¿no? Pero encontrar una empresa con baja deuda y un alto ROIC mantenido en el tiempo, que eso es lo que decía Charlie Munger como una compounder, pues es complicado, ¿eh? Y bueno, pues sí, te dejo seguir, simplemente quería hacer esa aclaración. No, no, buen apunte, claro. Por ejemplo, para eso se pueden usar los screeners, no sé si tú los usas. Yo sí, Yo lo los uso. de Ticker y los de To Invest Sí. y luego algún otro, sí, pero sí El de los uso. Dicker, sí, el de Dicker yo suelo buscar ROIC, a veces no pongo el 20% porque como tú dices es muy exigente, algunas empresas, por ejemplo, Louis Vuitton creo que tiene de ROIC, no sé si es un 18 o 19%, pero es una empresa de calidad. Entonces yo suelo poner más bien un 15 junto con que tenga deuda baja, suelo poner EV/EBITDA menor a 3 o Ujú. 2, depende de la situación. El flujo de caja es muy importante. De hecho, leí el otro día un estudio que en los últimos 5 años hay más correlación de la subida de la cotización con el aumento del flujo de caja libre por acción que Ujú. por el beneficio por acción, ¿vale? Como que Ujú. está cogiendo más importancia. Y bueno, para contestarte a la pregunta de cómo me formé, aparte de este experto universitario en trading, leyendo, también he hecho algún curso por internet, no lo voy a decir para no dar publicidad, porque tampoco creo que sea necesario, yo siempre se lo digo a las personas que me preguntan. Creo que hoy en día está todo de forma gratuita en internet.
Puedes, con los libros que hemos comentado, te puedo comentar algunos más rápidamente si lo miro en el móvil, tengo por lo menos 40, 50. Buscando en Google lo que no sepas, por ejemplo, el otro día me preguntó alguien cómo se hace la valoración por múltiplos de la que tú hablas. Y yo le dije cuál era, pero al final le dije, con mirar en Google valoración por múltiplos, te aparece. No te pienses que tienes que hacer un curso para entender eso o que tienes que pagar a nadie. En Google está todo, en YouTube, por ejemplo, tú quieres ver una tesis de una empresa, tú la pones en YouTube y seguramente te aparece alguien, si no es en español, es en inglés, que te ha hablado de esa empresa. Entonces, leyendo, he hecho algunos cursos, empecé por este de la UNED, que ahora sí me sirve lo de macroeconomía, análisis técnico, etcétera, pero me enseñaron mal, y leyendo, investigando y leyendo muchas tesis, 10K, utilizando Ticker para hacerlo más fácil, resúmenes financieros y demás, presentaciones anuales, presentaciones trimestrales. Esto no es otra cosa, como dice Warren Buffett, que leer y leer. No hay otro secreto. Claro, te tiene que gustar, ¿vale? Sí. Yo creo que te tiene que gustar, te tiene que mover esto, que no te importe leer un estado financiero, una conference call, te tienes que meter a ver qué hacen los insiders, las compras, las ventas, qué empresas, coger idea de inversión con screeners y con cartera de inversores. Y saber entender esas tesis y entenderlas y saber en qué sector estás, si es una empresa cíclica, si es un rate, si es salud, si son... O sea, saber dónde estás, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces todo eso te lleva a una formación, lo que tú dices, una vez que te has leído 40 libros, también saber sintetizar todo eso, porque cuando estás leído 40 libros estamos hablando de miles y miles de páginas y saber sintetizar eso es complicado. Yo lo digo claramente y me habréis escuchado hablar varias veces. A mí uno de los cambios más grandes fue hacer el curso, y yo sí que hago propaganda porque me sirvió el de Fernando Sánchez de Invertir desde cero y me gustó mucho y aprendí mucho, ¿no? Y como que te lo aterriza todo, te lo lleva todo lo que has leído, te lo aterriza y sabes calcular un múltiplo y entiendes por qué el múltiplo se calcula así y que hay que tener en cuenta todos los factores que llevan en esa división o lo que hagas, ¿no? Esa operación matemática que te lleva a sacar el precio o el múltiplo, ¿no? de una acción, y eso te da un conocimiento grande de la empresa, ¿no? Entonces por eso creo que es importante también estos cursos que te aterricen todo ese conocimiento. Aparte tú puedes leer, ¿no? Un libro que me gusta mucho, el de interpretación de los estados financieros de Warren Buffett, el de Pat Dorsey también me gusta mucho, son dos muy, muy complementarios, ¿no? El de Warren Buffett es más finito, se lee rápido, el de Pat Dorsey lleva más chicha, pero se complementan mucho, ¿no? Y con eso ya te haces una idea muy buena de un estado contable, ¿no? Y luego pues ver cómo está la empresa, aparte de todo lo que tú lees, de cómo la ves en otros países, cómo la ves, cómo se desarrolla y cuál es tu percepción de lo que pueda llegar a pasar en un tiempo, ¿vale? Porque ya es jugar ahí un poco a la adivinanza, pues tú puedes ver los free cash flows, pero te puede llegar cualquier acontecimiento, una guerra, un desastre natural, un COVID, lo que sea, y te puede parar o frenar esa empresa en un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un juego entre el azar y el conocimiento y al que hay que dedicarle mucho tiempo si lo quieres hacer bien, ¿no? Pero insisto en que no hay que volverse loco, cada uno hasta donde llegue, empezar a invertir es una buena decisión y bueno, que lo hacemos a nuestro nivel y a nuestra altura y no pasa nada, y que luchamos contra nosotros mismos, no tenemos que batir siempre al mercado, tenemos que batirnos a nosotros mismos y estar tranquilos y saber que vamos generando dinero. Yo creo que esa es una de las mejores lecciones que nos podemos llevar. Así que, bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Y te dejo hablar, que aquí tú eres el invitado. ¿Ves alguna oportunidad en algún activo o cómo lo ves hasta el día de hoy? Bueno, te comentaba antes lo del Bitcoin. ¿Sí? Creo que ahora con Donald Trump va a seguir subiendo de valor. Creo que va a venir una muy buena época. Estoy seguro de ello, vamos, no tengo ni la más mínima duda. Donald Trump va a crear una reserva de valor de Bitcoin, ya él lo ha dicho varias veces, no creo que se eche atrás.
Esto va a llevar a más países, te comentaba antes lo de Bukele, El Salvador, pero hay muchos más países que seguramente se van a unir a ello. Esto va a hacer que haya cada vez más demandantes. Tú sabes el tema del halving, que van reduciendo a la mitad lo que es la minería de Bitcoin. Están los ETF. Yo creo que por lo menos los próximos años, la primera parte de la legislatura de Donald Trump, soy bastante alcista con Bitcoin, pero yo no tengo Bitcoin, ¿eh? No es una recomendación, no sé lo que va a pasar, me puedo equivocar, etc. Pero mi opinión es que va a ser un activo muy interesante para los próximos años. Si hablamos de acciones, nada, mis últimas adquisiciones, yo te digo que son Hershey, Ujú, es Canadian National Railway, no sé si la conoces. ujú. Sí, la de transporte de ferroviario, Ferrocarril, sí, sí. tengo un resumen de una tesis en X, en mi cuenta de X. Una empresa Eh, quality, ¿no? sí, Por cómo está posicionada, claro, porque es que estás comprando como una carretera, ¿no? Una carretera prácticamente única, ¿no? Que es un tren bueno, son empresas que tienen activos únicos, ¿no? sí, Canadian National Railway tiene un duopolio en Canadá con Canadian Kansas. No sé si lo Ujú. has oído también. También, sí, sí. Hay inversores que me han dicho que les gusta más Canadian Kansas, dice que crece más, etcétera. Yo hice el análisis de las dos, me gustó más Canadian National Railway. También estaba múltiplos más atractivos por debajo de la media que te comentaba antes, dividendos cerca de la parte alta. También es una empresa de dividendos porque aunque da creo que era un 2,2-2,3% inicial, que no es mucho, también te lo sube año a año, los años que va bien te lo sube a doble dígito, ¿vale? También hace Ujú. recompras, en ese sentido uniendo dividendos y recompras, también podría ser en ese aspecto una empresa interesante. Vamos a ver ahora los aranceles que quiere poner Donald Trump a Canadá. Yo creo que no va a llegar la sangre al río, no creo que le vaya a poner un 25-30%, a lo mejor le pondrá un 10% o negociará por otro lado. Canadá es el principal proveedor de materias primas y de energía de Estados Unidos, a lo mejor por ahí lleva a cabo una negociación, le puede perjudicar, por supuesto, si pone el tema de los aranceles, porque ellos transportan grano, materia prima, productos de todo tipo a Estados Unidos y si esos productos son más caros, pues eso sin duda le va a perjudicar. Pero también me gustó porque se están diversificando en Estados Unidos. De hecho, compraron, no sé si fue este año o el año pasado, eh, bastantes millas. Lo leí en inglés, por eso no sé decirte kilómetros y demás, porque lo leí en inglés y no me quedé con los datos. En Estados Unidos, en el medio oeste de Estados Unidos, y parece que está cogiendo también una posición bastante competitiva, aunque en Estados Unidos tiene más competencia como Unión Pacific, etcétera, pero Ujú. también tiene sus ventajas competitivas y su poder ahí en Estados Unidos. Entonces me gustó mucho. Y nada, de último también amplié Nike cuando llegó a 75, 74 de nuevo. Mi precio medio es 73 aproximadamente. Diageo también he ampliado últimamente. Creo que es una buena dividendera a largo plazo, un sector defensivo, porque aunque es consumo discrecional, sabemos que el alcohol, a fin de cuentas, es algo social, es algo que lleva muchas décadas con nosotros, tiene los riesgos de la regulación, los impuestos, etcétera. También el riesgo de las marcas blancas, que están atacando mucho por ahí a Diageo. Pero también es verdad que el sector premium de Diageo es lo que más crece, la cerveza Guinness, el whisky premium, etcétera. A largo plazo no soy pesimista con Diageo, te da máximo histórico de dividendos o de los últimos 10 años por lo menos, que es lo que suelo mirar, de un 3 y pico por ciento. Y eso así a primera que me acuerde son las últimas empresas en las que he entrado. Aparte entré en Tesla, pero me pasé toda la noche de las elecciones despierto, viendo cómo iban, de hecho lo fui poniendo en X en directo, fue muy gracioso, entretenido. Iba viendo cómo iban las votaciones y a la 1 de la mañana ya empezó Trump con una ventaja clara, pues compré algunas acciones. A las 2 de la mañana la ventaja se aumentó, compré algunas acciones. Así a las 3 y a las 4. A las 4 fue cuando más compré, ya cuando era prácticamente claro que iba a ganar. Y
ahora ha subido mucho de precio, no recomiendo entrar ahora porque hay mucha euforia, mucho FOMO y demás. Mi precio medio está por debajo de los $300, está a 200 y algo. Lo tenía por debajo de 200, pero con estos aumentos he aumentado el precio medio. Y bueno, activos, lo que te digo, empresas de calidad, estas son mis últimas adquisiciones, Bitcoin. El oro a la larga irá bien, pero creo que su revalorización no es lo suficientemente atractiva como para yo renunciar a un capital que puedo poner en acciones como para ponerlo en oro. Yo tengo Franco Nevada, que también amplié esta semana, por cierto. Es Ujú. una empresa de royalties, no es minera. Digamos que ellos le alquilan a las mineras el terreno, las minas, y esta Las le... concesiones, sí. Correcto. Y las mineras le pagan un royalty. Entonces están protegidos ante la inflación, porque ante la inflación suele subir el precio del oro. Ellos no tienen más gastos porque el CAPEX es muy pequeño, todo este riesgo se lo llevan las mineras. Esta es mi parte indirecta de invertir en oro. Y tema, como dijimos antes, inmobiliario y demás, en España no lo veo nada claro. Aparte, por mi forma de ser, me gusta una vida tranquila, no quiero tener problemas, no quiero tener reformas, no quiero que me llamen para arreglar cosas, no quiero esperar a ver si me pagan o no me pagan. Yo con mis dividendos estoy muy tranquilo. Yo, en vez de pedir una hipoteca de 100.000 euros y cobrar una renta de alquiler con todo el trabajo que conlleva, prefiero meterlo en dividendos y cobrar un dividendo pasivo que nadie me moleste y no tengo que hacer nada. Sí recomiendo para patrimonios altos, por supuesto, hablamos a lo mejor de más de 600.000, 700.000, 1.000.000 de euros, diversificar en activos. Ahí seguramente sí tendría algún inmobiliario, algún Bitcoin, etcétera. Pero para patrimonios normales, por debajo de 1.000.000, incluso menos, yo prefiero claramente las acciones. Muy bien. Y ya para ir terminando, te quería preguntar, ¿qué parte de tu salario mensual destinas a la inversión? A la inversión, bueno, Sí, ¿qué sí, porcentaje, más o menos? No yo, te digo que no de cifras, sino porcentajes. sí, yo no es que, a ver, mi forma de invertir no invierto todos los meses, ¿vale? Hay gente que sí lo hace, el Ujú. famoso, ¿cómo se dice? A DCA. ver, DCA, sí. Eh, yo no hago esto, yo ahorro, mando una parte a un broker y mando otra parte mayor a otro broker, en este caso XTB. ¿Por qué? Porque XTB todavía tiene la cuenta remunerada. Ujú. Llegó a tener hasta un 3,75%, un 3,5% hace pocos meses, pero a medida que el Banco Central Europeo está bajando tipos, lo han bajado ya al 2, pero todavía tienen el 2, que es más que nada. Entonces, la mayor parte de mi ahorro lo mando a XTB, no para invertir en sí mismo, sino para aprovechar esta rentabilidad. Mando una parte a Interactive, porque quiero ampliar mi exposición en Interactive y reducir XTB. Entonces ese dinero sí es directamente para invertir cuando llegue la oportunidad, y tengo ahí siempre liquidez para invertir, pero no invierto todos los meses. Pero para responderte, dedico al ahorro barra inversión, yo diría que en torno a el 25% de mi salario, creo que podría ser, depende del mes. Hay meses que tengo más gastos, por ejemplo, hace unas semanas el coche me falló, tuve que cambiar la batería, tuve que pagar un mecánico, etcétera. Ahí se me fueron 200 y pico euros. Ese mes ahorré un poquito menos. Hay meses que no tengo ningún imprevisto y ahorro un 30-40% del sueldo, pero de Ujú. media yo te diría que a lo mejor un 25-30% lo dedico a ahorro barra inversión. Muy bien. Pues estupendo, Héctor. Muchas gracias por estar en este espacio y por contarnos tu forma de invertir y cómo ves las finanzas personales, cómo ves la situación, cómo te preparas, ¿no? Para ese futuro que nos espera, ¿no? Y nada, y animo a quienes nos está escuchando a que deje sus comentarios, que nos comente qué tal, qué le ha parecido esta entrevista, tu forma de invertir, qué opina de la inversión por dividendos, empresa growth, mezclar estas dos formas de invertir, que también yo creo que es muy recomendable porque es parte de la diversificación. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros. Si quieres comentarnos algo más y si no, pues nos vamos a ir despidiendo. Nada, Ismael, que los que me quieran seguir
Yo estoy tanto en Instagram, en X y en YouTube. En todos estoy como Mister Inversor. Me pareció un nombre bastante genérico y fácil de recordar. Repito, Instagram, X y YouTube, Mister Inversor. El que quiera cualquier pregunta, yo siempre contesto a los comentarios, incluso a los mensajes privados. Y nada, gracias a ti, Ismael, gracias por invitarme, es un placer. Yo llevo unas semanillas también viendo tus vídeos, la verdad que haces muy buen trabajo, en Muchas gracias. un tono muy educado, educativo y la verdad que muy ameno. Te felicito por el trabajo, estoy seguro de que este canal va a crecer bastante y bastante rápido porque haces muy, muy buen trabajo. Y cuando quiera volveré por aquí otra vez. Gracias por invitarme y un saludo. Muchas gracias, gracias a ti, Héctor. Pues nada, ya sabéis dónde podéis encontrar. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Spotify, en iVoox, Tiburones de FinTweet. Y nada, dejar vuestros comentarios, un like, que siempre nos ayuda. Y nos despedimos. Gracias, Héctor. Que tengas Gracias. muy buen día. Gracias a ti. Venga, un saludo. Saludos Hasta a todos. luego. Muy bien, Héctor. Pues nada, voy a cortar. A ver.